all the people don't have freedom, all the people don't have justice, and all the people don't have power, so that means none of us do. Provide the leadership to the people's revolution. Estamos en estos momentos con Abel Prieto, diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba. En primer lugar, bienvenido, Abel. Gracias. Son momentos complejos para Cuba, con el acercamiento de Estados Unidos, con todo lo que está sucediendo. ¿Cómo se está viviendo desde Cuba y desde la vida política en Cuba este proceso y estos momentos complejos? Bueno, yo te diría, Eduardo, lo primero que habría que decir con respecto a este nuevo escenario, vamos a decir así, donde hay conversaciones por primera vez en más de 50 años con el gobierno de Estados Unidos, es que es una victoria del pueblo cubano. Raúl decía, es una victoria de la resistencia del pueblo cubano, de la dignidad y de la resistencia. Y al mismo tiempo es una victoria de ustedes, los amigos de todo el mundo que han estado luchando contra el bloqueo, luchando por el regreso de los 5, luchando por la solidaridad, porque Cuba no esté nunca aislada, no logren aislarla, y en particular de los cambios que se han venido produciendo en América Latina. Sí, ya la América Latina aquella que se sumó al plan de aislamiento de los Estados Unidos, que nos expulsó de la Organización de Estados Americanos, que prácticamente menos México, todos los países rompieron relaciones diplomáticas con nosotros, es otra América Latina, y eso ha influido también en estos pasos de cambio de política anunciados por el presidente Obama. Es decir, eso es lo primero. Nosotros vemos en Cuba, percibimos esto como una victoria nuestra. Es decir, es una victoria que lleva aparejada algunas oportunidades para Cuba. Es decir, si finalmente se levanta el bloqueo, vamos a tener una situación para nuestra actualización del modelo mucho más favorable. Si efectivamente el gobierno puede, según dijo Obama, convencer al Congreso para derogar las leyes asociadas al bloqueo, eso va a ser importante para la economía cubana. Si efectivamente se aprueba la libertad de viajar a los ciudadanos estadounidenses, eso va a reanimar el turismo en Cuba. Si finalmente se logra, una de las exigencias que nosotros estamos poniendo por delante es que tienen que devolver el territorio usurpado de Guantánamo y que tienen que indemnizar al pueblo cubano por más de 5 décadas de sufrimiento, hostigamiento, epidemias, enfermedades inducidas, actos de terrorismo de Estado proyectados y llevados a cabo por las agencias especiales de los Estados Unidos. Nosotros estamos exigiendo también que se discuta una indemnización al pueblo de Cuba. Es decir, es un camino, Eduardo, largo, complejo, es un proceso complejo. Es muy importante. Yo se lo decía a otros compañeros que me entrevistaban antes que empezara el evento. Es muy importante que el movimiento de solidaridad no se desmovilice. Es decir, hay que seguir dando la batalla por el levantamiento del bloqueo. Hay que unir a esa batalla lo que tiene que ver con la base ilegal de Guantánamo. Hay que unir todas estas reivindicaciones que Cuba está exigiendo. Está por un lado eso. Por otro, efectivamente puede aumentar algo que ya existe lamentablemente. Hoy tenemos en Cuba una influencia de los modelos culturales de Estados Unidos. Eso no empezó el 17 de diciembre. Hay que decirlo crudamente, a través de películas, de series, de programas de la televisión hispana que entran por distintas vías,
incluso de materiales que pone nuestra propia televisión, por ingenuidad o por tontería, por lo que tú quieras, sea el consumo cultural de la, vamos a llamar la cultura chatarra yanqui, ha contaminado mucho el gusto de la gente, no solo de los jóvenes en general, de las distintas generaciones de Cuba. Y eso, por ejemplo, ha prosperado una idea en alguna gente de que lo moderno, la modernidad, viene efectivamente de los Estados Unidos. It's a bird! It's a plane! I forget the rest. All right, let's get this thing over with. I'm sorry, but in what universe is Wonder Woman blonde? Relax, no one's gonna be looking at her hair. I mean, oh. Ahora estamos en una batalla muy grande para unir los esfuerzos de los maestros con los esfuerzos, de, por ejemplo, de los bibliotecarios, de los editores. Se ha retrocedido un poquito en el hábito de la lectura. Es decir, las jóvenes generaciones prefieren materiales audiovisuales a que tú le des un libro para que se lo estudien, o en todo caso que hicieran el libro en formato electrónico, que yo por lo menos personalmente yo pienso que es otro tipo de lectura. Pienso que es otro tipo de lectura, pero bueno, eso no es lo esencial. Yo creo que efectivamente es un escenario en ese sentido que presenta complejidad, pero nosotros fuimos neocolonia de los Estados Unidos medio siglo, desde 1898, que ellos entran en la guerra con España oportunistamente, para realmente los mambises cubanos prácticamente tenían derrotado al ejército español. Ellos entran de manera oportunista para impedir que Cuba fuera independiente con sus propias fuerzas y crear lazos de control sobre lo que ellos querían que fuera una colonia. Bueno, no lo hicieron en ese estilo, crearon un modelo. En Cuba se fundó el modelo neocolonial, es decir, es una república que tiene una bandera, tiene un himno nacional, tiene todos los símbolos estos, tiene una asamblea, un parlamento, todo eso, pero está absolutamente sujeta a lo que dice el embajador de Estados Unidos. Y así pasó. Y hicieron con nosotros un experimento, de desarrollar, por ejemplo, una televisión, una radio y una televisión comercial de corte yanqui. Cuba tuvo un canal de televisión a color en el año 58. Yo te invito a que busques, hagas una investigación en internet a ver cuándo llegó la televisión a color a los principales países europeos. A mí me han dicho amigos italianos que en los 70 del siglo XX y en el año 58, yo era un niño en ese momento, ya se inauguró un canal de televisión donde Batista, Fulgencio Batista, el dictador, tenía acciones. Es decir, hubo un proyecto muy completo para que Cuba fuera un Puerto Rico. En Cuba se imprimía la revista Life en español, que luego se distribuía por toda América Latina, se traducía y se imprimía. Las selecciones de Reader Digest se imprimían en Cuba en español para después distribuirlo por toda América Latina. El general Batista, ante los micrófonos de todas las emisoras del país. ¡Arriba! ¡Silencio! Se liberan los cinco presos cubanos. Estados Unidos reconoce que la táctica contra Cuba no ha funcionado. Es evidente que en Cuba reina un espíritu de cierto optimismo. Sin embargo, aquí parece que siguen queriendo hacernos ver que existe una oposición mayoritaria en Cuba, una especie de disidencia, y yo le quería preguntar hasta qué punto esa oposición es mayoritaria o es minoritaria en Cuba. Mira, Eduardo, primero yo me cuestionaría hasta el término oposición. Es decir, yo creo que es una falsa oposición. Claro, tenemos que ver quiénes son los apoyos de esa oposición, cómo se mueven, en qué ámbitos. Son personas que reciben dinero
que habitan en los medios occidentales, es decir, tienen una especie de vida solo en el mundo, en este mundo mediático del espectáculo. Son personas sin ideas, sin programas, sin argumentos. No tienen la más mínima influencia en ningún segmento de la población. No tienen el menor peso, no son ni siquiera, tú puedes decir, son una fuerza política emergente, no tienen nada de eso. Son mercenarios, gente pagada. En cualquier país del mundo estarían procesados. Fíjese que el otro día yo veía a un personaje de esta oposición que decía: a mí se me ha negado cualquier puesto de trabajo por mi filiación política, y resulta que había buscado trabajo una vez en una empresa de un amigo de su madre y no le habían querido contratar, y dice: se me ha negado por la afiliación política, y nunca había buscado trabajo, y lo reconocía públicamente. Claro, porque se tratan de fabricar una leyenda, pero es de muy bajo nivel, Ahora estuvieron en Panamá, se gastaron la National Endowment for Democracy, que es como una fundación que es cobertura de la CIA. Se gastó un dineral en llevar a esa gente a Panamá, en llevarlos incluso a eventos preparatorios, algunos en Europa, en preparar como una especie de frente común con la ultraderecha venezolana. Pero son personas de verdad que ni siquiera uno puede darles la categoría de oposición. Son empleados de una potencia extranjera para subvertir el orden legalmente constituido en Cuba. Nosotros no les reconocemos ninguna legitimidad, no les reconocemos absolutamente ninguna legitimidad, y ustedes pueden estar seguros que eso no representa, ese tipo de personas no representa el menor peligro. Mira, ahora acaban de ser las elecciones municipales. Dos de estos individuos, que ahora se han convertido en celebridades, dos de estos individuos se presentaron y fueron como candidatos en dos municipios de la capital, y realmente fueron derrotados de manera aplastante. En Cuba hay dos tipos de elecciones. Cada 2 años y medio se eligen a delegados y delegadas a las asambleas municipales, y cada 5 hay tanto elecciones provinciales como generales, es decir, de diputados y diputadas a Asamblea Nacional. El voto en Cuba es universal, secreto y, a diferencia de numerosos países de América Latina, es voluntario y no obligatorio. Yo creo que más que esos grupos, yo te diría, si nosotros tenemos una oposición más que la que pudiera venir de esas caricaturas, de esa caricatura de oposición que están financiando, vendría de personas ingenuas, apolíticas, que el deslumbramiento ante lo que viene del norte los pueda llevar a pensar, digamos, en términos anexionistas. El anexionismo fue una corriente política que existió en la Cuba del siglo XIX, que estaba sobre todo en una zona del patriciado criollo, que querían separarse de España, pero no para ser independientes, porque sentían que los cubanos no estaban, digamos, capacitados para gobernarse a sí mismos, y creían que debían ser anexados, que la isla debía ser anexada a Estados Unidos. Eso es lo que nosotros se llama en la historiografía tradicional nuestra el anexionismo. Hay, yo creo que un neoanexionismo ingenuo, que es algo que tenemos que combatir en el campo de las ideas, es algo que tenemos que combatir. Alguna gente, tenemos jóvenes que se están instalando en otros países, muchos van a Estados Unidos porque tienen familia allí. Algunos tienen son graduados universitarios de profesiones verdaderamente que pudieran quizás ellos pensar que pueden ser profesiones que les
faciliten un ascenso social o algo así. La mayoría son camareros, están haciendo, yo no tengo nada contra los camareros, ¿no? Pero que están haciendo trabajos que no tienen nada que ver con la capacitación que obtuvieron. Yo decía ayer en la conferencia esa que yo di en la Casa del Lector, que yo mandé a hacer cuando estaba de ministro de Cultura, una investigación del número de graduados de la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños que permanecían en Cuba, qué estaban haciendo, y los que se habían ido, qué estaban haciendo en los países a donde habían ido a parar. Y realmente uno se entristece. Hay pocos en Cuba, esos pocos están vinculados o a la televisión, o al ICAE, o al Instituto de Cine, o a alguna productora independiente, pero los que se fueron, ninguno ha hecho una película. Los más afortunados, digamos, han conseguido algún trabajo en publicidad. Es decir, son personas que tuvieron a García Márquez como profesor de guión, tuvieron a figuras del cine latinoamericano y mundial como profesores de las distintas especialidades. Es decir, tuvieron una formación, yo te diría, de lujo, y por desgracia no la están ejercitando. Pero bueno, de todos modos hay que respetar la decisión individual de cada persona de vivir donde él se le ocurra vivir, donde se sienta más cómodo, y de hacer allí lo que pueda hacer o lo que desea hacer. Eso yo creo que no es el Estado no puede dirigirle la vida personal a la gente. Pues muchas gracias, Abel, tenemos que cortar aquí. Bueno, dale. Un placer haber pasado este tiempo con ustedes.